Manden sus corazones ahí en la transmisión. Si eres papá luchón, si eres papá abnegado, si eres papá de papaces, si eres papacito, si eres papanatas. Bueno, papanatas no, pero hay un principio de honra cuando nosotros reconocemos la paternidad o básicamente cuando tú y yo reconocemos que padres son importantes en la sociedad y el mensaje básicamente no es acerca de los padres, pero sí es importante destacar que parte de nuestro diseño original o parte de la intención inicial de Dios al crear al ser humano, hombre y mujer, es que ellos pudieran reconocer paternidad. Y por paternidad no solamente me estoy refiriendo al varón, pero también me estoy refiriendo a la unión de hombre, de mujer, donde juntos pueden modelar al Padre, donde juntos pueden modelar al Señor. Ahora, si tú creciste en un hogar que la sociedad etiqueta como disfuncional, un hogar donde no hubo padre, donde no hubo madre, donde quizás fuiste abandonado, donde quizás fuiste maltratado por tus padres, quiero decirte que el Señor te ama y el Señor te está buscando. Y no podemos encontrar paternidad más grande más que la que nos da el Señor. Es Dios, nuestro Padre Celestial. Y me gusta la lectura que está en Mateo, en los primeros capítulos. Como que se oye muy hueco esto, pero espero que no sea mi voz que ya me está cambiando. Creo que estoy cambiando de voz por tercera vez. La primera fue cuando tenía como 12 o 13 años, cuando cambié de voz por primera vez. La segunda fue cuando me convertí a Cristo. Tenía yo una voz medio, no puedo decir cómo, pero fea. Pero hubo un hombre llamado José, Mateo, capítulo 1, y básicamente cuando tú lo lees en la Biblia con calma, con detenimiento, te vas a dar cuenta que un ángel literalmente se presenta delante de una mujer y le dice que va a tener un hijo y que esto que va a concebir es del Espíritu Santo. O en otras palabras, no va a intervenir ningún hombre en la concepción de este nuevo ser. De forma sobrenatural, de forma sorprendente, Dios, a través del Espíritu Santo, pone su simiente ¿en dónde? En María. Ahora, quiero que pienses en lo siguiente. María pudo haber tomado a su hijo y haber empezado una vida con él, porque además Dios la estaba ayudando. Ella era muy favorecida entre las mujeres. Ella pudo haber criado sola a Jesús, ella pudo haber ido sola a Belén, ella pudo haber hecho muchas cosas sola, y de todos modos Jesús hubiera venido a la tierra. Pero si tú lees, te das cuenta que el mensaje también va hacia ¿dónde? Hacia José. Y entonces José es llevado, es animado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tome a su mujer. Qué sorprendente, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios, Jesús, viene a la tierra a través de María, encarnado en María, pero es la provisión del Señor que Él tenga ¿qué? Un padre terrenal. Ahora debes de entender esto, Él ya tenía un padre en el cielo. Eso es cierto, pero también José tenía que modelar junto con María ¿qué? El diseño original. Tenían que modelar que los seres humanos venimos de la unión de un hombre y una mujer. Cuando en la iglesia muchas veces venimos, yo quiero decirte a manera de testimonio que estuve algunos años en la iglesia y a pesar de que ya había recibido al Señor y a pesar de que ya el Señor me tocaba y a pesar de que yo estaba sirviendo en ciertas áreas, alguna vez el Espíritu Santo me mostró que yo tenía algo negativo en mi corazón acerca de mi padre terrenal, y eso me estuvo persiguiendo por muchos meses porque yo era orgulloso en el sentido de que a veces cuando Dios te quebranta no es tan sencillo, al menos no para mí, reconocerlo y ya después de que lo reconociste, actuar. Y yo ya había reconocido que había algo que yo cargaba en mi corazón y era como un cierto resentimiento, como un cierto odio, como una cierta amargura.
Y cada vez que yo venía a la iglesia, el Espíritu Santo me recordaba eso, y yo regresaba a la casa de mis papás, y yo no me atrevía a hablar con mi padre de este punto, sino a veces uno se forma muros o se forma barreras y no quiere hablar, no quiere decir, es más fácil evadir, es más fácil fingir que todo está bien. Pero me acuerdo que ese domingo que estuvimos aquí en la iglesia, otra vez el Espíritu Santo me volvió a hablar de esa área. Y entonces yo ese día me acuerdo que viajé a la Ciudad de México, porque viví unos años en la Ciudad de México, y no regresaba sino hasta la próxima semana. Y recuerdo que fue tan fuerte lo que el Espíritu Santo me mostró que llegando a la Ciudad de México le hablé a mi papá y le dije, oye, me gustaría hablar contigo el sábado. Y me dijo, sí, ¿qué necesitas? Y le dije, no, solo quiero hablar contigo. Y total que ya pasó la semana, yo estuve temeroso, estuve dudando que llegara el momento, así como diciendo, pues no. El punto es que ya el sábado llegué, hablé con mis padres y yo les pedí perdón por lo malo que pude haber sido con ellos, por todo lo negativo, por todo. A veces cuando no tenemos o no conocemos al Señor es muy fácil juzgar. Definitivamente es muy fácil juzgar. Ahora te quiero decir algo. Si tú solamente eres de los que juzgas, me gustaría recordarte las palabras de Jesús, pero Él dice que con la medida que juzgues serás juzgado. Con la medida que midas serás medido. Y me acuerdo que en esa ocasión yo abrí mi corazón y tuve que pedir perdón y tuve que decir que lo que yo estaba haciendo era mal, aun cuando yo tenía ya algunos años en la iglesia. Y pude entender que en el corazón de mi padre pues hubo amor, hubo un corazón de decir, pues nada malo has hecho. Un corazón de decir, está bien, no te preocupes, está bien, de todos modos te amamos. Y yo pude entender que cuando tú y yo estamos viviendo el diseño original del Padre, el diseño original de Dios, hay áreas o aspectos que el Señor nos va a mostrar y tenemos que ser sensibles a su voz. Esa voz me persiguió como por pues casi todo un año, me estuvo persiguiendo, y te aseguro algo, y esta es mi conclusión. Si Dios te habla algo y tú no haces caso a esa voz, no creo que el Señor te hable otra cosa. Te va a dar el mismo mensaje de diferente forma, pero al final te va a llevar al mismo punto. Así que si Dios te ha hablado algo y tú no estás obedeciendo a su voz y dices que estás escuchando otra voz de Dios, estás mintiendo. Porque Dios te habla en la medida que tú respondes a su voz. Dios te habla en la medida que tú respondes a esa voz. Ahora, el mensaje o el resumen de este domingo es que si me acompañas a Génesis capítulo 1, cuando Dios creó al ser humano, Dios lo creó con la habilidad de poder escuchar ¿a quién? A su creador. Es natural en Génesis capítulo 1 que Adán pueda escuchar la voz de ¿quién? La voz de Dios. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender y que tenemos que dar por cierta es que Dios está hablando todo el tiempo y que nosotros, sus hijos, tenemos la habilidad de ¿qué? De escuchar su voz. Ahora eso suena sorprendente y suena a veces revolucionario en la sociedad, porque la sociedad cree o concluye acerca de un Dios mudo, de un Dios que no habla, de un Dios que quizás existe, pero está ya lejos, despreocupado de la vida en la tierra, mientras que los humanos nos andamos dando duro, nos andamos peleando, andamos haciendo manifestaciones, lo que sea, y pareciera ser que Dios está por allá ocupado en sus asuntos, pero la verdad es que es todo lo contrario. Dios está tan interesado en el ser humano que Él vino en forma de ¿qué? De ser humano, en forma de hombre. Y te quiero decir algo, la sociedad no reconoce o no cree o no acepta el hecho de que Dios está hablando todo el tiempo, hablando en todas formas. Mira, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Le voy a tapar la marca a mi teléfono para que no me cobren el comercial. Pero este aparato funciona con unas ondas invisibles que es el Wi-Fi o el Internet, ¿verdad? Ahora, tú sabes que hay unas ondas invisibles pasando todo el tiempo por todos lados, que puede ser radio, que puede ser Internet, que puede ser lo que sea. ¿Hola de qué? Las torres de los limones. Sí, hay muchos aparatos que emiten señales que son invisibles. El que sean invisibles no quiere decir que no existan.
Y son tan reales que yo puedo conectar mi dispositivo a esa señal y puedo ver lo que está sucediendo en el otro lado del mundo. Ahora, si mi dispositivo es obsoleto, si mi dispositivo tiene descompuesta la antena, si mi dispositivo no tiene datos, si mi dispositivo no está apto para recibir esa señal, te quiero decir cuál es la conclusión. No importa qué tan poderosa sea la señal, de todos modos no voy a poder ver nada del otro lado del mundo, porque mi dispositivo está limitado, está obsoleto, está caduco, está falto de. Ahora, cuando Dios creó a Adán en el huerto, en Génesis capítulo 1, su voz es tan poderosa como esas ondas y más. El problema del ser humano es que está como mi celular, caduco, en otra frecuencia, tratando de recibir otra señal, sin actualizarse. Y eso es terrible, porque todo lo que Dios quiere mostrarnos, todo lo que Dios quiere darnos, todo lo que Dios quiere enseñarnos acerca de Él, de su naturaleza, de pronto el ser humano no lo puede entender porque no está apto, no está listo. Ahora, el problema no es que Dios no quiera, o el problema no es que Dios no pueda, pero el ser humano falló. Génesis capítulo 2 y 3, principalmente el capítulo 3 de Génesis nos dice cómo es que el ser humano ha pecado, cómo es que el ser humano decidió deshonrar al Señor, porque un sinónimo de deshonrar es desobedecer. Y Dios le había dicho a Adán: el día que de este fruto comieras, ciertamente ¿qué? Morirás. O el día que me deshonrares, tendrás las consecuencias del acto que has hecho. Y resulta que si tú lees Génesis capítulo 3, ¿qué sucedió con Adán? Pecó, desobedeció, deshonró. Y entonces, en ese momento, toda la raza humana, o todos los humanos y todos los que hemos nacido desde Adán, estamos como mi dispositivo. No estamos sincronizados, no estamos listos, nuestra antena está como rota. Necesitamos no reemplazarnos, porque te voy a decir algo, tú no eres reemplazable. Tú no eres reemplazable, la sociedad te dice que eres reemplazable. La sociedad dice que en los trabajos te dicen que si no lo aceptas hay 1000 en la fila esperando lo que tú no estás aceptando. Pues quiero decirte que esa no es la mentalidad en el Señor. Porque te aseguro, y yo creo lo que dice el Evangelio, dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Los que ya estamos calvos, pues es más fácil para el Señor contarlos, pero los que tienen mucho cabello, les aseguro que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y si tú eres un ser humano, donde quiera que estés, y te han dicho que eres reemplazable, que pueden crear otro mejor que tú, que la sociedad puede igualarte, que la sociedad puede duplicarte, te están engañando. Porque ante los ojos del Señor eres único, eres irrepetible. Ante los ojos del Señor vales tanto que Él tuvo que enviar a Jesús. ¿Para qué? Para reconciliarte con Él. Y una vez reconciliado con Él, pudieras entender que parte de tu diseño original es escuchar su voz. Ahora, si tú estás viniendo a la iglesia y llevas algunos años y no estás escuchando la voz de Dios, seguramente necesites actualizarte. Seguramente necesites arrepentirte. Seguramente has estado como yo, escuchando la voz de Dios, pero no la estás obedeciendo. Y te aseguro que el mensaje de Dios va a ser el mismo y el mismo y el mismo hasta que ¿qué? Hasta que obedezcas, hasta que respondas a esa voz. Ahora, conozco hombres, no quiero decir nombres, simplemente los voy a llamar hombres, que andan en inmoralidad sexual. Literalmente andan en inmoralidad sexual. Y si tú eres de esos y vienes a la iglesia, el Espíritu Santo te va a estar todo el tiempo exacto, diciendo, andas en inmoralidad sexual, andas en porquerías. Ahora, si tú no atiendes esa voz, tú vas a inventar que Dios te habla diciéndote otros mensajes. Pero el primer mensaje que Dios tiene es un mensaje para ti. Y después, en la medida que tú obedeces esa voz, el Señor te habla otras cosas. Pero también conozco mujeres, no puedo decir que amigas, pero sí conocidas, que no andan en inmoralidad, espero que no, pero andan en chismes, ¿verdad? Andan hablando lo que no corresponde. Ahora, si tú lees las cartas de Pablo, te das cuenta que el chisme es algo que desagrada, es algo que, exacto, porque esta boca
que fue diseñada para adorar al Señor, para confesar su vida, para producir poder. No puede ser usada al mismo tiempo, ¿para qué? Para estar chismeando. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, cuando tú y yo empezamos a reconocer que el Señor está emitiendo su voz todo el tiempo, poco a poco esa inmoralidad, esos chismes se van, quedan cortos. Ahora, si tú estás haciendo un esfuerzo por cambiar sin escuchar la voz de Dios, estás haciendo exactamente eso, un esfuerzo. Estás tratando de encontrar tu diseño sin conocer al autor, sin conocer al diseñador, sin conocer a aquel que dijo: te he creado a mi imagen y a mi semejanza. El problema del ser humano muchas veces es que anda buscando su diseño sin buscar al diseñador. Anda buscando su diseño sin buscar al diseñador. Y todavía peor, anda buscando encontrar un propósito, un sentido, una razón de ser, sin conocer a quién, a Dios, sin conocer al Señor. Ahora, para ir ya cerrando en esta tarde, te quiero decir algo. En esta sociedad, en este tiempo, hay muchas voces, hay infinidad de voces. Por eso que si tú estás viendo esta transmisión, te quiero felicitar porque en internet hay millones de contenidos. Mira, vamos a hacer un ejercicio si estás ahí en tu dispositivo. Los que estén ahí siguiendo, sin desconectarse del internet. Googlea, ¿verdad? Googlea, porque ese ya es un verbo. Googlea. Googlea la palabra iglesia y el internet casi es omnipotente y omnipresente y omnitodo, porque si tú le das a la palabra iglesia y buscas los resultados que te da Google, te va a mandar miles y a veces millones. Y te quiero decir algo, hoy hay miles y quizás millones de voces en todos lados tratando de dar un mensaje, tratando de que tú tomes tu atención. Mira, te quiero decir algo también muy importante que está sucediendo y que a veces porque no tenemos discernimiento no lo sabemos. Hoy el mundo y ciertas empresas están apostando a tener tu atención. A tener tu atención. El negocio de las empresas tecnológicas va a ser captar la atención del usuario. Entre más tiempo puedas estar consumiendo sus contenidos, consumiendo sus videos, mandando sus likes, publicando sus fotos, eso es un negocio para ellos. Y nosotros, allí vamos como borregos, como ovejas. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos hemos sincronizado a la voz de Dios? ¿Cuántos de nosotros tomamos tiempo para escuchar su voz? Te aseguro que si yo reviso el historial de los jóvenes de la iglesia, me voy a dar cuenta que en su historial hay horas, espero que sean minutos, pero casi estoy seguro que son horas de contenido basura. De contenido basura. Ojalá en su historial de búsqueda en lo secreto, que ese no es visible, yo no puedo saber si estás buscando al Señor en lo secreto, en tu historial, pero ojalá en tu búsqueda en lo secreto, las horas que pasas con Él sean más que las horas que pasas consumiendo basura. Quiero terminar leyéndote lo siguiente que está en Génesis y después le voy a dar la palabra a Rama y vamos a ir cerrando. Capítulo 3, versículo 8, 3:8, Génesis 3:8. Y oyeron, subraya el verbo oyeron, porque es una afirmación, 3:8, Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Ahora la oyeron después de que habían pecado. Así que si tú estás en pecado, de todos modos Dios está hablando. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Y eso es cierto hoy en esta generación. Eso es cierto. Cuando escuchas o cuando muchos han escuchado la voz de diferentes formas, porque también te quiero decir esto, la iglesia no es el único lugar donde Dios habla. Dios habla de muchas formas, en muchos lugares. Una vez también yo oí la voz de Dios a través de una maestra que no conocía al Señor. Oí la voz de Dios a través de ella y eso, sí,
Y eso me sostuvo para terminar la universidad. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Mas Jehová Dios, ¿qué? Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y la pregunta de Génesis sigue siendo la pregunta para esta generación, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Estás escondido? ¿Dónde estás tú? Ahora, si este mensaje se replica en las redes, la pregunta sigue siendo la misma para el ser humano. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? No pienses que Dios es como un niño pequeño con el cual puedes jugar a las escondidas y a veces te encuentra y a veces no te va a encontrar. Si Dios pregunta ¿dónde estás tú? No es como un policía que no sabe la respuesta. Lo que quiere es que vuelvas en sí. Lo que quiere es que reconozcas que no hay lugar donde te puedas esconder de su presencia. Tarde o temprano su presencia va a estar allí. La pregunta es ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Porque la voz de Dios fue dicha desde el Génesis, ¿dónde estás tú? Y es en la medida en que respondemos que podemos regresar al diseño o que nos tenemos que ir al ¿cómo se llama? Al destierro. Porque una vez que Adán respondió negativamente o incorrectamente, lo que Dios hizo es sacarlo del huerto. Pero en la medida en que tú y yo respondemos en dónde estamos, va a definir nuestra eternidad, va a definir nuestro lugar o nuestra siguiente temporada. Adán se inventó una mentira y Dios le volvió a preguntar y se inventó otra y después sacó a la mujer como para hacerle el paro. Y cuando se puso delante de la mujer también le aventó la bolita al otro. Y al final, la siguiente temporada de Adán y Eva fueron ¿qué? El lugar que no produce. El lugar de dolor, el lugar donde tienes que subsistir, donde hay maltrato, donde hay explotación, donde hay machismo. ¿Dónde estás tú? Sigue siendo la pregunta que Dios le hace a la humanidad. ¿Dónde estás tú? Aún los que están en la iglesia, la pregunta sigue siendo ¿dónde estás tú? Y es en la medida que respondemos lo que definirá hacia dónde vamos, hacia lo que Dios quiere o hacia el lugar donde no produce nada. ¿Quieres decir algo? No, sigue. Vamos a dar gracias, a terminar. Bueno, voy a resumir. Ok, antes de dar gracias. La sesión anterior y esta, estamos no solo hablando, pero entendiendo acerca de diseño original. Y justo hace un momento cantábamos y yo les decía, muchos te quieren hacer creer que la realidad es cierta cosa, pero la realidad es que cuando te sumerges en su presencia, cuando eres capaz, lo que estás diciendo, de escuchar su voz, cuando eres capaz de escuchar su voz ahí en lo secreto, cuando eres tan sensible a su presencia y tú dices, híjole, no, yo tengo que detener esto, ¿no? Y Juan trajo un ejemplo muy bueno de él. Me acuerdo, ahorita justo me estoy acordando cuando casi estaba recién entrando a la universidad. Y te acuerdas, Juan, que dijiste, yo creo que ya entró a la universidad, ya no quiero saber nada del Señor. Y agarró y casi dijo eso, ya, el Señor, punto y aparte, ¿no? Pero en uno de los pasillos, el ministerio estudiantil de Compa, siempre que hace sus células en la playa, no voy a decir, en las islas, en la universidad, coloca sus estandartes, y ahí donde es la célula, ahí clavan en el estandarte y se sientan 8, 5, 3, 4 estudiantes, y hay una señalización de que ahí hay un lugar donde están compartiendo el evangelio o la palabra. Y yo me acuerdo que Juan decía, yo creo que yo soy más de la universidad, y Dios al final de todo se estampó contra la pared, porque chistosamente se encontró con algunos que conocían a Dios, sin buscarlo, sin la necesidad de ir a la célula, sin la necesidad de eso, simplemente se volvió a topar. Y casi el Señor diciéndole, ¿no que te querías salir del huacal?
no te puedes escapar de esta, ya estás aquí adentro. ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Y cambiaron muchas cosas. Diseño original es también escuchar la voz del Señor. Dios sigue hablando, pero depende de la manera en que respondemos. Y es verdad, yo con el canto mientras veníamos escuchándolo, pero es una realidad. La gente está arriesgando más por el brillar, como decía ayer Saúl, ¿verdad? Yo ya no quiero brillar, pero le digo, no se trata de eso. Se trata de que tú puedes entender o puedas entender, como el canto está diciendo, no es mi realidad, sino es tu realidad. No queremos vivir como nosotros queremos vivir como lo que tú has dicho acerca de nosotros. Un dispositivo caduco es terrible. Un dispositivo caduco, o sea, si yo estoy caduco, es terrible, porque puede ser que los que han vivido más tiempo, cuando la computadora ya no sirve porque quieres bajarle más aplicaciones o más cosas y te marca, ya no hay almacenamiento, y tú le borras y le quitas y almacenas y avientas a un drive nuevo y te dice ya no, porque llega un momento en donde el dispositivo ya no sirve, el dispositivo ya no funciona. ¿Qué necesito hacer entonces? Dice, un dispositivo caduco es terrible, porque Dios, lo que Él quiere darnos, tiene que caer en dispositivos actualizados. Lo que Dios quiere darte a ti necesita ser recibido en un dispositivo actualizado. Y lo estamos diciendo así porque todo el mundo aquí por lo menos tiene un Tamagotchi, dicen, ¿verdad? Y el Tamagotchi luego nada más sirve para los mensajes, pero aún así tiene que estar al tanto o al tiro, si no, no le caen los mensajes. Necesitamos entonces reparar el dispositivo. Si tú en esta temporada has dicho, híjole, yo no escucho a Dios, mira, muchos de los que estamos aquí te decimos, es que ora, es que busca al Señor, es que reúnete. Pero momento, y eso resonó esta semana en mi espíritu fuerte. ¿Has pedido perdón en este tiempo? ¿Has bajado tus barreras y has dicho perdón? No tengo ni tantito de humildad. Y venir y decirte, discúlpame, perdóname, Señor. Si no escucho a Dios, necesito metanoia kainosis, que quiere decir cambio de dirección. Necesito arrepentirme. Necesito responder a lo que el Señor habla. ¿Quieres ir a una temporada nueva? Necesitas responder a lo que Él te está hablando. Y responder no solamente es decir, sí, ya, me toca el ofrendero, yo lo voy a poner. No, responder es sentarme a veces y decir, necesito solucionar esta problemática que tengo. El mejor ejemplo fue el que puso de su papá. Por un año, sin tener más contacto más que hola papá, buenos días, buenas noches, hasta luego. Sino el Espíritu Santo diciendo, arreglen lo más profundo de allá adentro. Y Dios estaba hablando. La pregunta es, ¿de qué estamos alimentando nuestras vidas? Y está fuerte el pasaje. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Y todavía está aquí. ¿Lo puedes sentir? ¿Lo puedes palpar? Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y es increíble esta palabra. Y yo no sé cuál pudiera ser nuestra respuesta hoy. Pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? He buscado tanto tiempo. Y creo que el anhelo y el corazón de papá siempre ha estado en amar sin condición e ir más allá por la humanidad. Pero como humanidad, ¿cómo estamos respondiendo a Él? ¿Cómo estamos respondiendo a Él? ¿Wanna pray?